cada uno, pues hacemos cada una de las prácticas, ¿no? Para ir familiarizándonos. Y va a ser muy rápido, ya conforme lo vayamos dominando, pues ya veremos programas más completos, ¿no? El primero vamos a entender cómo maneja la activa, ¿no? Cómo maneja la activa señal de salida, que le llaman, o la salida energizante, cómo lo hace. Primero tienes que tener el programa. Lo único que vamos a hacer es ver la diferencia entre un contacto abierto y cerrado y su respectiva bobina y ver cómo se manipula el programita. Ese es el primero, que viene aquí, salida activa. Pues bueno, abres el OIX, que es este programita. Estoy viendo si se alcanza a ver toda la estructura, sino para moverlo un poquito, que se hace muy pequeña la pantalla. Puedo moverlo, tratar de hacerlo un poco más grande, hasta donde nos permita ahí la resolución del proyector, más o menos se alcanza a visualizar. Pues bueno, explico rápido qué tiene el programa. Se parece en demasía al original que tiene de conexión. Este es un emulador. Entonces, lo que tenemos es en la parte de arriba, la parte izquierda, la posibilidad de 3 opciones. Una es trabajar fuera de línea. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo hago un programa escalera y ese programa escalera lo guardo en la computadora y lo puedo correr desde la computadora, pero no la corro en el PLC. Ese es fuera de línea. Si yo le digo en línea, quiere decir que yo puedo comunicarlo con el PLC y estarlo trabajando directamente con el PLC. Y si le digo descargarlo a la PC, quiere decir que yo puedo tener el programa en el PLC y pasárselo a mi computadora, después borrárselo al PLC y estar trabajando desde aquí. Eso es a lo que se refiere. Como no tenemos el PLC, se maneja un PLC virtual con la computadora, es decir, maneja como si lo tuviéramos y hacemos el mismo procedimiento como si lo fuéramos a trabajar. Ahorita voy a trabajar fuera de línea y después lo voy a cargar, lo tengo que cargar al PLC virtual para que pueda simularlo. Esa es esta parte. No voy a ver esto de las forzar entradas y salidas hasta que ya veamos el PLC real, que es lo que dice aquí, forzar o quitar el forzamiento de las entradas. ¿A qué se refiere? Es nada más para que ubiques físicamente a qué quiere decir, ¿no? Quiere decir que si yo le puse un botón físico y no lo tengo, entonces ¿cómo lo simulo con el PLC? Yo le puedo decir, supón que está el botón presionado y forzas la entrada como si tuvieras el botón. Se puede hacer, ¿no? Pero eso conviene más verlo ya físicamente para que entiendas a qué se refiere, ¿no? Es realmente activar el relevador o la bobina forzando la entrada, forzando que tuvieras el botón que lo activa. Bueno, y de este lado son los operadores. Voy a explicar rápido los que tiene ahí, son bastantes. Los de usuario, aquí aparece crear un nuevo renglón, es el primero que dice New Room. Luego viene un branch, crear un puente. Es un contacto abierto, contacto cerrado, bobina con retardo y bobina sin retardo. Esos es en general los que vienen. Después aparece uno que dice, una carpetita que dice bit. Esa que dice bit tiene las mismas opciones que la anterior. Después vemos lo que es el OSR, porque es un poquito más avanzado. Tiene otra carpeta que dice timer y contadores. Algunos ya llevaron, se supone, PLC básico, pues viene un timer on delay o timer con retardo, timer off o timer que va a llevar un conteo regresivo. Tiene un reset del timer y tiene contadores a la alza, contadores a la baja y reset, como la mayoría de los PLCs. Y luego ya tiene algunas entradas. ¿Por qué tiene entradas y salidas? Porque yo le puedo programar al PLC mi propia lógica computacional. Puedo crear yo mismo mi programa, sea digital, sea escalera, y grabar iconos y crear mis propios iconos. Tiene operaciones matemáticas de comparación, hacer un cálculo de límite, hacer una comparación con una igualdad, hacer una ecuación, una inecuación, etcétera. ¿Qué más tiene? Vamos a darle aquí. Operaciones lógicas matemáticas, suma, resta, multiplicación, división. Operaciones lógicas como mover un renglón a otro, saltarte renglón. Es lo que conocen ustedes en programación como ciclos enlatados, para hacer eso. Y por último, pues algunos ejemplos de programación que ya alguien ha hecho, ciclos que ya son muy famosos, o ciclos enlatados famosos, como cuáles son: el jump, el JSR, que es brinca el dato, manda el registro a la izquierda, manda el registro a la derecha. Todos esos datos ya alguien los programó y ya aparecen en los PLCs. Bueno, en general son los que tiene, los famosos shift register, que quizá no, por el tiempo no los alcanzamos a ver. Algunos misceláneos que puedes crear, código ASCII para los que saben ubicar una letra o un string utilizando un código, le llaman por ahí un orden lógico de números. Es a lo que se refiere. Y bueno, tiene algunas opciones para mandar pulsos y funciones matemáticas. Todo esto que ven en blanco es que tú puedes crear tus propias operaciones, y en muchos de ellos lo tienen. Entonces es un software bastante
bastante complejo, el del Allen Bradley. Vamos a empezar con el más facilito, el del usuario. Entonces tienes que saber casi que de memoria los primeros 3. Entonces vamos a crear ese que elegimos ahí. Le voy a dar en el primero, crear un renglón. Ya tengo 2 renglones, el renglón 0 y el renglón 1. En el renglón 0 voy a crear yo un botoncito normalmente abierto. 2 opciones, le das un clic o le das con el botón izquierdo y lo arrastras sin soltar el izquierdo. Y al arrastrarlo lo puedes ubicar en esta casilla. También en la de abajo porque tengo 2 renglones, pero que no he soltado el izquierdo. Lo puedo soltar y ya tengo ahí mi botón. Me pone un signo de interrogación de cómo se llama el botón, todavía no lo hemos asignado. Y después le voy a poner una bobina, que es esta, una salida energizante, le llama ahí. Lo presiono y lo arrastro. Y lo pongo al final, al lado derecho. Y ya tengo mi botón, mi contacto abierto y mi bobina energizante. Lo que voy a hacer después es moverme aquí en donde dice simuladores y voy a poner entrada y salida del simulador para que me ponga los botones de entrada y salida. Le doy un clic y me va a crear esta ventanita en donde viene explicando rápido de esta primera columna. Son los tipos de contactos, los explico rápidamente. Aquí se ven como si fueran switch, ¿sí? El simbolito, y dice I de entrada, primer columna. Si te fijas acá dice out de salida, segunda columna, I de entrada, tercera columna y cuarta columna, ¿no? Se alcanza a ver ahí apenitas, pero se ve. Y abajo te dice 00 y 01. ¿A qué se refiere? Es la ubicación o la fila. Entonces es columna fila, la ubicación de cada uno de los elementos. Y vamos a verificar qué es lo que hace. Voy a tomar en la entrada 1, o sea, entrada columna 1, pásale compañero, fila 00. Voy a tomar ese dato, lo voy a presionar con el botón izquierdo del mouse y lo arrastro. Y lo suelto en el signo de interrogación para evitarme yo tener que darle doble clic y yo tener que teclear ahí, y solito lo arrastra, ¿no? Y dice entrada de la columna 1, posición 0. Entonces este switch del que estoy hablando. Después voy a tomar la salida, que es esta lamparita, es out, columna 2, posición 0. Lo voy a tomar, lo voy a arrastrar y lo voy a soltar aquí. Y ya tiene los nombres, ¿no? Entrada y salida. Hasta ahí está sencillo, espero que si hay alguna duda, está muy simple, pero para que lo vayan manejando los que no lo conocen, ¿verdad? O si no, le das doble clic y tú le tecleas ahí, ¿verdad? Pero tal, es muy celoso el programa, que esté bien tecleado, si no, no lo reconoce. Ok, bueno, ya que tenemos nosotros nuestra primera línea, lo que voy a hacer es cambiar el tipo de función en la que yo voy a estar trabajando, es decir, yo aquí tengo, o no se alcanza a ver en el suyo, tengo uno que dice mostrar panel de PLC, tiene aquí como si fuera una media circunferencia, una flechita. Si no está bien instalado, este no se ve en ciertos programas. Le das un clic y te cambia la ventana o el panel. Y te muestra el panel frontal del PLC. Aquí estamos actuando nosotros trabajando la ventana de programación, dice PGM, programando. Ya programamos una línea, la primera línea. Como ya la programé, ahora la quiero simular. Para poder simularla tengo que hacer como si lo pasara al PLC y eso aparece aquí como descargar el programa. Y dice download, descargar el programa del PLC, no directamente. Le doy un clic y dice como si ya lo mandara, si tuviéramos conectado al PLC, le mandaría el programa. Y después lo paso a correr, correr el programita. Y ahora sí ya puedo yo operarlo, ¿no? Si yo presiono el botón, se cierra el circuito, lo veo porque se cambia de color aquí, va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, bueno, se energiza. Se supone que en este sistema cierro el circuito con estas 2 líneas, como lo hacemos en un diagrama ladder tradicional de electricidad, y entonces se energiza esta bobina y manda la señal y se prende la lamparita. ¿Qué más tiene el programa antes de continuar con otro? Bueno, yo también puedo cambiar el tipo de botón. Si le doy botón derecho del mouse, ahora tengo un botón de push. Y yo lo presiono una vez y si lo suelto, dejo de presionarlo, nada más hace un pulso porque no está enclavado, ¿no? Pero también lo puedo cambiar otra vez y lo puedo poner normalmente cerrado y hasta que yo lo presione se va a abrir. Y lo puedo cambiar otra vez más y lo puedo poner como si fuera un limit switch, que es lo que se está viendo ahí, hasta que algo que no sea yo lo moviera, que sería el pistón o cualquier otro elemento, ¿no? Entonces quiero que veas que esa función la tiene este programa, cambiar el tipo de botón, los más comunes. También puedo cambiar el color de la lámpara, le doy botón derecho y tiene rojo, verde y amarillo, para cambiar el color
de la lámpara, ¿no? Bueno, eso es así rápido para conocer qué tiene ahí. Bueno, ya vamos familiarizándonos. Estábamos en correr, lo estoy trabajando fuera de línea porque no tengo el PLC conectado. Bueno, se fue con un contacto normalmente abierto. Ahora voy a hacer lo mismo con un contacto normalmente cerrado. Voy a irme a programa, aquí, me paso a programa, PGM, cambio de ventanilla, y en mi segundo renglón que puse, ahora voy a poner un contacto normalmente cerrado y voy a poner otra bobina. Ahí está. Y de aquí depende cómo lo quieras controlar. ¿Quieres controlarlo con otro botón o con el mismo botón? Como tú quieras, ¿no? El sistema. En este caso yo voy a poner otro botoncito. Voy a ubicar ahora, te fijas, es un normalmente cerrado, lo voy a controlar con el 1, columna 1, posición en vez de 0, 1. Ahí está. O sea, con el de abajo. Y voy a controlar la siguiente lámpara en el orden en el que estoy. Ya tengo ahora controlado el otro sistema. Voy a dejar el botón como estaba originalmente, ambos abiertos, como estaban originalmente. Y vuelvo a correr mi programita, a descargarlo pues. Y correr. Ahí está. Todavía no he presionado nada, pero como es un contacto normalmente cerrado, y esto es lo interesante, aquí es donde empiezas a razonar con el PLC. Bueno, ya algunos ya lo saben, ¿no? Pero lo van recordando. Este contacto es interno. ¿Qué quiero decir? Bueno, que dice que es un normalmente cerrado. Hasta que yo lo presione va a cambiar de estado. Entonces internamente está cerrado. Yo lo presiono, se abre. Y si se abre, pues se apaga la lámpara. Entonces es la lógica de programación. Físicamente son botones, pero internamente ¿cómo están configurados? Bueno, el primero es un contacto abierto y el segundo es un contacto cerrado configurado. ¿Qué lo controla? Es un actuador mecánico, un pulsador, pero depende del tipo de pulsador. Entonces es para que vayas entendiendo que te da una salida activa. ¿Cuál es la salida activa? Bueno, pues lo que te dé la bobina. ¿Y cuál es la entrada física? Pues estas, ¿ya? Y estas son las entradas digitales, si lo quieres ver así, o eléctricas. Ahorita pues son eléctricas, ¿no? Porque para que fueran digitales sería un 0 y un 1. Y yo puedo dejar constante ese valor. Ese es el primero, ¿no? ¿Alguna duda? Es sencillo, ¿no? Para que lo puedan ir manejando, lo puedan ir creando. Ya vimos el primero. El segundo tipo ya es un poquito más complejo. Entonces vamos a verlo. El segundo tipo es usar un relevador, ¿no? La salida tipo relevador. ¿Y a qué se refiere? Bueno, si yo lo veo aquí, primero, antes de que lo armemos, pues este es un contacto abierto. Este de aquí es una bobina, sí, pero con esa bobina yo puedo hacer que no se mande a que se prenda necesariamente una lámpara. Puedo hacer que no nada más se prenda la lámpara, sino que controle otro elemento que haga un trabajo secundario. Es decir, puedo utilizarlo como si fuera un relevador. Por eso dice tipo relevador. No es un relevador, sino como si lo fuera. Entonces yo voy a, con un botoncito, cerrar este contacto eléctrico digital, con un botón físico, lo cierro. Se energiza esta bobina, la cual actúa como un relevador y va a cerrar todo aquello que tenga la misma etiqueta. Aquí le puse otro contacto abierto que no voy a controlar con un botón. Este le va a mandar la señal cuando tenga energía y va a cerrar este elemento. Y cuando lo cierre, ahora sí voy a prender una lamparita, que es la lámpara 1, que yo puse. Esto ya funciona como si fuera un relevador. Y al mismo tiempo puedo hacer que cuando esta bobina se energice, abra este contacto que es cerrado y se desenergice otro elemento, ¿no? Entonces lo estoy utilizando como si fuera un relevador, aunque no es un relevador, ¿no? Por eso hay quien dice, es que todo lo que tú haces en tu PLC lo puedo hacer con relevadores. No, sí se puede hacer, pero vas a gastar muchas salidas físicas, y aquí estoy usando salidas digitales. Entonces nada más viéndolo, es un botón y este va a ser un relevador. Le voy a dejar el 0, lo voy a dejar igual, así como aparece aquí, para que lo visualices, ¿no? La salida 0. Y después voy a mandar un botón normalmente abierto y a otra lámpara diferente. Entonces este de aquí lo voy a mover aquí abajito y voy a poner un normalmente abierto, voy a poner aquí y lo voy a asociar a esta bobina. Tomo esta etiqueta de aquí y la pongo en este, para que cuando yo cierre este físicamente se energice la bobina, cierre este contacto y ya controle mi lamparita. Es lo que estamos haciendo. Dime. Pero las salidas internas nada más son dentro del PLC, ¿verdad? Porque sí. No podemos controlar nada de afuera. Puedes mandar la señal para que controle algo, pero no necesariamente la... ¿Qué tal si mi PLC es de 12 volts? Manda la señal, puedes mandar esa salida física, la puedes usar, pero con esa salida nada más das el pulso. Si tu motor es de 120, se necesita... Ese es el control, te falta la potencia. Es como el Arduino. En el Arduino tú solo controlas, no da la potencia va aparte. O sea, sí puedo mandar esta señal
para que prenda una lamparita, pero no va a alimentar la lámpara, da la señal para que la lámpara se energice. Sí lo puedo hacer. O sea, sí tiene salida física, no nada más es interna. Esa salida física la puedes usar. De hecho, lo vamos a hacer físicamente. Cuando traiga el PLC, yo controlo algunas cosas para que veas cómo se hace. Yo lo que acostumbro a hacer es, me traigo el PLC, controlo algo de 110 o 220, que es la potencia, y el PLC es de 12 volts, 9 volts, lo que sea. Entonces son diferentes las internas y las memorias. Es correcto. Todavía no vemos las bit. Ese es otro diferente, ¿no? Las memorias bit son otras, ¿no? Que son los ceros y unos. Ahorita apenas es como si fuera un relevadorcito, ¿no? Y sí se puede usar para una lámpara, como se ve aquí, nada más que aquí todavía no estás hablando de qué voltaje es. Nada más te da la señal eléctrica, sí, pero si no es suficiente para levantarla, para energizar la lámpara, no lo va a hacer, ¿no? Pues bueno, ese es el que tenemos aquí. La lámpara 2.1, ¿qué nos falta? Bueno, puse un normalmente cerrado asociado a esta bobina y ese va a controlar una segunda lámpara. Entonces necesito este normalmente cerrado, tiene que ir asociado al mismo elemento, a esta bobina de aquí. No sé si se ve. A la 2.0, 2.1 puse, 2.0. Esta es 2.0 y esta es la 2.1 que no he puesto. Vamos a ponerla aquí. ¿Qué es esta de aquí? Ahí está. Pasé por uno, aquí arriba es esta. Y ya está. El sistemita ya está energizado. Hay que cargarlo para que se vean los colores, ¿no? Y ahí está mi sistema. Lo voy a energizar para que quede cargado. Ahí está. Así aparecería originalmente. Y bueno, es lo que tú tienes que empezar a entender qué es lo que pasa ahí, ¿no? Tratar de entender qué está pasando. Yo todavía no presiono ningún botón. Yo veo que este está abierto, no hay energía en esta bobina, en el sistema. No, pero este es normalmente cerrado. Entonces quiere decir que sin que yo presione nada, ya hay energía en la línea 2. Y ya se energizó la bobina 1. Entonces por eso es que aparece de este color. Está energizada, está prendida la lámpara. Pero si yo presiono el botón 1, ¿qué va a pasar? Bueno, primero te lo imaginas. Yo presiono este botón, se energiza 2.0, se va a abrir se va a apagar esta lámpara. Y se va a prender esta otra lamparita de acá, la que tengo en 2.0. ¿Por qué? Porque se energiza. Es decir, que cuando yo presione 0, para que lo visualices qué es lo que pasa, se apaga y prende la 0. Bueno, ahí porque le cambié el color. Cambiarle a uno que yo pueda ver, ¿no? Ahí está. Para que se visualice, ¿no? Pero es porque le puse un botón que se queda en ese estado. Si le pongo uno de pulso, pues durante el momento en que yo lo presione va a ocurrir, ¿no? Cuando yo lo suelte, regresa. Eso es lo que hace. Entonces este está funcionando como un relevador. Pero eso es con un solo botón controlando eso, ¿no? Y es muy sencillo. Bueno, obviamente ya conoces PLCs, conocer el alembrado y qué ventajas tiene. Pues tiene esa ventaja, ¿no? Te va mostrando en colores lo que va pasando. Lo puedes hacer en etapas, sí lo puedes hacer. No me agrada mucho cómo lo hace por la máquina virtual, pero cuando tienes instalado sin el proyector, tú le das aquí donde dice Step y te permite, cuando haces la corrida paso a paso, como dice aquí, tú podrías ir viendo qué está pasando línea por línea, como lo hace algunos otros emuladores. Con mi máquina virtual y el proyector no se alcanza a ver, por eso no lo muestra. Pero si yo le diera Step y lo pasara uno por uno, debería de verse que yo presiono y luego va y se energiza cierra y abre y se iría viendo paso a paso. Pero no se alcanza a ver por la resolución del proyector, por eso lo corro directamente, correrlo, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna duda de eso? ¿Qué etiqueta tienen los contactos? ¿Perdón? Los contactos. Las etiquetas. Este contacto de aquí abierto es el primero, dice I de entrada. No necesitas teclearlo, puedes tomar de aquí, de este lado, de la columna, y lo arrastras. Columna 1 y dice posición 0, esta de aquí. De aquí lo tomas con el izquierdo, lo arrastras y lo sueltas sobre el elemento. Entonces este corresponde al primer botón de la primera columna, este corresponde a la primera lámpara de la segunda columna, es esta. ¿Es el segundo? El segundo. La primera columna son entradas, botones, la segunda columna son LEDs o lámparas. Que no se ve muy pequeñitos, al inicio les comentaba eso. Sigue siendo esta misma bobina, la asociamos a este contacto, es la misma etiqueta y este. Por eso lo mostraba aquí, para que lo vieras, porque en el otro no se alcanza a ver. Y ahí se debe de ver mejor. Este es este de aquí. Este de aquí es este de aquí. Este lo asocio a la bobina, ¿no? Al relevador. Y de ahí lo mando a una lámpara 1, que para mí es la lámpara que está aquí. Y puedo prender la 2 o la 0 y la 1, como yo quiero. No es para que veas cómo puedes hacer que funcione como un relevador.
¿Y el de abajo para qué? Cerrado. Este de aquí, Ajá. es que si yo abro y cierro esto, cambio esta lámpara a la 2. Y así como está, nada más razonando qué hace. Así como está sin que yo presione nada, este está normalmente cerrado. Aquí hay energía, está prendida esta lámpara, sin que yo haga nada. Cuando yo presiono este botón, se cierra este contacto, se energiza este, cierra este contacto y abre esto. O sea, se apaga esta lámpara y se prende la 1 mientras presione el botón. O sea que con un solo botón controlo este cambio. Y es lo que estoy haciendo acá. Pero le puedes llamar 1 y 2, 0 y 1 y es lo mismo. Por eso quiero que veas que depende de la que tú quieras prender. Yo aquí prendí la 0 y la 1. ¿Qué tal si aquí le pongo 2? Pero tengo que pasarme a programarla. Y le pongo aquí la 2.